¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé capturaron al gobierno mexicano anterior, es decir, el de Enrique Peña Nieto, a través de asociaciones público-privadas. Esta nota fue dada a conocer hace unos cuantos días precisamente por el poder del consumidor. Pasó desapercibida en los grandes medios, por supuesto, por obvias razones, pero hay que profundizarla y hay que darla a conocer para que usted tenga idea de cómo se van manejando muchas, pero muchas de estas implicaciones que terminan golpeando nuestra salud. Voy a platicar, por supuesto, con la experta, la doctora Ángela Carriedo, quien se encuentra hoy con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto, gracias por la llamada. No, hombre, a ti de verdad por tomarla, Ángela. Y yo lo primero que te diría, doctora, es, a ver, explíquenos un poco, ¿cómo operó esta relación, este contubernio entre Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, con esta participación activa, ¿no? Entiendo que en la implementación y evaluación incluso de programas gubernamentales en materia de salud. Sí, mire, nosotros revisamos en un estudio 4 asociaciones público-privadas que encontramos, surgieron o bueno, las descubrimos mucho a partir del sexenio de Peña Nieto, un poco después de haber firmado la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad. En esta estrategia, pues había varias políticas que restringían el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos procesados. Y por lo tanto, pues obviamente nosotros entendemos que hubo como maneras de tratar de compensar dichas regulaciones para posicionar pues las marcas y las empresas como parte de la solución del problema de obesidad, etcétera. Entonces, entendemos que lo hacen a través de implementar programas de ejercicios, de educación en nutrición, de promoción de agua potable. Entonces encontramos que 4 de estas asociaciones público-privadas eran ya sea a nivel federal, entre Coca-Cola y la Secretaría de Educación Pública, entre la Secretaría de Salud y Coca-Cola y la CONADE, disculpe, Adelante. y también entre Nestlé y muchos gobiernos estatales, en donde estuvieron dando orientación alimentaria en escuelas. Y bueno, todo esto es parte de una estrategia para, pues sí, para ellos no quedar como los malos en la historia, ¿no? Entonces encontramos estas relaciones que, bueno, tratan de compensar las posibles afectaciones que tengan ciertas regulaciones de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. ¿Cómo funciona esta relación? ¿Cómo se suma el sector privado pues, a esta trampa narrativa? Bueno, mire, la verdad es que en realidad es difícil entender esto. Una herramienta que nosotros usamos en en nuestra investigación y que es muy útil para este tipo de indagación son el acceso a la información pública a través del INAI, de la plataforma de transparencia. Nosotros sometimos más de 30 solicitudes de información en donde a través de notas periodísticas e información que encontramos en la literatura, nos dimos cuenta que podía haber estas asociaciones e indagamos al gobierno cuál era la relación entre, por ejemplo, la CONADE y Coca-Cola, entre la Secretaría de Educación a través de sus diferentes ramas y Coca-Cola, y también entre la Conagua y PepsiCo, ¿sí? Entonces, nos dieron varias diferentes respuestas. Muchas veces nos decían que no tenían la información. Pedimos información sobre la evaluación de los programas que hicieron en conjunto con ellos y en muchas ocasiones nos decían que era el sector privado o algunas de las sociedades civiles que trabajan en conjunto con las refresqueras quienes tenían la información. Entonces encontramos que realmente quien tiene la información es el socio privado y que el gobierno no tiene en realidad mucha conocimiento o control de qué pasó con esos programas, a cuántos, cómo se implementó, etcétera. Y si lo hay, que en ocasiones sí lo hubo, no voy a negar que no, no coincide lo que dice el sector privado con lo que dice el sector público, o realmente la información es bastante escasa.
Entonces tenemos un problema de gobernanza grave en cuanto a transparencia, en cuanto a rendición de cuentas y en cuanto, bueno, quién es responsable de qué, ¿no? Ujú. Doctora, es decir, en pocas palabras, el gobierno se convierte solamente en corríjame usted, en el vínculo para los intereses corporativos o los intereses privados, porque no tiene ni siquiera la información suficiente para tomar una decisión al respecto, o por lo que entiendo, el conocimiento de lo que se está haciendo con estos programas. Claro que sí, sí, sí puede, eso es lo que hemos entendido. Por ejemplo, en Nestlé por Niños Saludables o Nutrir, como eran los diferentes nombres que le dio al programa que Nestlé llevaba a cabo en diferentes estados, incluyendo Veracruz y otros, en realidad se perdió huella de qué pasó o realmente qué impacto tuvo esa campaña educativa de Nestlé en la alimentación o en los hábitos de los niños. Y obviamente la narrativa es del que el problema es un tema individual. Lo mismo encontramos con el programa de CONADE que se llamó Ponte al 100 y que fue un programa piloto que estuvo en el Estado de México y luego se expandió. Luego en el Senado se abrió la discusión porque hubo corrupción con dicho programa y solamente quedó una parte muy pequeña que se estuvo implementando en Yucatán y en varios programas, en algunos otros estados, en pocas escuelas. Y por ejemplo, ahí la fundación que llevaba el programa, que era digamos, se llama Front Group de Bepensa, tenía información y acceso a datos de muchísimos alumnos de las escuelas públicas. Y eso pues también es un riesgo, ¿verdad? Porque estamos abriendo información privada, ¿no? A un tercer partido que es una asociación que tiene vínculos directos con las refresqueras, que sabemos que también han eh, tenido temas de intimidación a promotores de salud en México. Ujú. ¿Cómo qué intimidación? ¿Cómo qué temas de intimidación? Bueno, no sé si puedo platicar con eso. Tenemos una investigación en este momento donde hemos encontrado, y bueno, obviamente esto pasó, otro caso muy famoso en 2016 fue cuando, bueno, los teléfonos de algunas personas que estaban tratando de que el aumento eh, al impuesto al refresco se diera y se votara a favor, pues fueron intervenidos en sus teléfonos y hemos encontrado ciertos temas de intimidación a través de redes sociales a ciertas personas que se dedican a la salud pública en el país. Ujú. Hemos sido testigos, doctora, por ejemplo, de lo que pasó con el doctor Hugo López Gatell, al cual se le lanzaron campañas de denostación brutales a través de grandes empresas de televisión y particularmente de la mano, precisamente de empresas como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé. ¿Qué tanto el comportamiento de estas empresas, con base en lo que ustedes detectaron en estos programas sociales y demás, se replica a nivel internacional? ¿O qué tanto es el caso concreto de México por lo que está constituido México en cuanto precisamente a lo que había con el gobierno de Peña, que estaba muy vinculado con los empresarios? Bueno, en realidad, primero que nada, no es exclusivo de Peña. Esto sigue sucediendo y mucho también se da a nivel estatal o municipal, porque obviamente los beneficios para las autoridades municipales o estatales es también importante para los Importante. políticos que ya estén en campaña o etcétera. Pero sí sabemos que esto en realidad es parte de toda una estrategia corporativa que se llama actividad política corporativa. Y esto, bueno, se ha identificado por muchos investigadores a nivel internacional y nacional, y, y a través de Corporate Accountability, que es una asociación civil en Estados Unidos, se ha tratado de que en las juntas de socios en Estados Unidos de Coca-Cola se trate de abogar por mayor transparencia fuera de los Estados Unidos, donde también tienen muchísimo expansión de mercado estos productos, porque se sabe que este tipo de intimidación o el lobbying, como se dice en inglés, y el cabildeo,
Se da en otros países, en unos países es ilegal, en otros es legal, pero se da uno de forma formal y otro de forma informal, que es donde podemos entender que se da también a través de amenazas y también de hostigamiento, etcétera, a gente que está en pro de la salud. Sí, recuerdo la campaña también en contra del etiquetado frontal, ¿no? Que decían que no servía Ujú, para nada, que en realidad era una decisión. Ese término que incluso ya lo mencionaba, doctora, en parte, es responsabilidad personal. ¿Qué tan falaz llega a ser ya cuando hablamos de problemas reales de salud como los que tiene nuestro país, la obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una repercusión cuando eres adulto, obviamente, ¿no? ujú. Bueno, es muy fácil decir que es una responsabilidad individual. Es lo mismo con el- la contaminación de plástico, ¿no? Y muchas otras cosas, que es nuestro deber, mejorar nuestras actitudes y nuestras prácticas. Y sí, en parte es verdad, pero en realidad las normas sociales van cambiando y las normas sociales y el ambiente afectan mucho las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces es una falacia tratar de decirle a una persona que tome una decisión correcta sobre su dieta cuando en realidad tiene 5 Oxxos alrededor que le venden, el 95% de lo que venden es ultraprocesado o refrescos o bebidas azucaradas, pues realmente es completamente irónico, ¿no? No sé si a esto te refieres, pero Sí, 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 sí. si no cambiamos los ambientes es muy difícil que una persona cambie su actitud o todo. El conocimiento no lo es todo. Tenemos que facilitar las decisiones, ¿no? De un consumidor. ¿Cómo impactó? ¿Están los datos de cómo impactó en cuestión a la salud esto que ustedes descubren con esta investigación, con estos Ujú. programas? ¿Cómo impactó ya en la salud precisamente de la población y qué población fueron las más afectadas? Bueno, en realidad, sí han tenido muchos beneficios el impuesto al refresco y el etiquetado. La gente reporta en la encuesta nacional de salud que lo usa, que sí lo practica, pero sabemos que hay muchos temas del ambiente que no facilitan dichas decisiones. Por ejemplo, sabemos, y eso también lo encontramos en nuestra investigación cuando entrevistamos a mucha gente que está en la Conagua o en organizaciones que defienden el acceso al agua potable, que bueno, la mayoría del agua potable, el sistema de gobernanza del agua en México está totalmente corrom- eh, sí, corrompido, o en realidad sabemos que el acceso al agua potable la tienen las grandes refresqueras, cuando hay gente que no tiene acceso a agua potable y eso es un tema muy, muy grave. También sabemos que, que el individuo no puede tomar decisiones si no tiene opciones, ¿no? Entonces esto es un problema y lo vemos en comunidades rurales, etcétera. Pero por otro lado vemos y encontramos que FEMSA es un gran donador y un promotor de la infraestructura en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que gran parte de la infraestructura del agua y del acceso al agua lo ha dado FEMSA. Es Ujú. decir, que, perdón por, esta es una interpretación totalmente personal, pero es decir, te corrompo de cierta forma para seguirme portando mal, pero finjo que me estoy portando bien, ¿no? Exactamente, exactamente. También uno de los asociaciones público-privadas que estuvimos revisando es entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno, y ahí hubo donaciones de dinero o préstamos que tomó México para dar acceso a agua potable a comunidades pobres. Y pues realmente las evaluaciones las hizo el BID. Que realmente la información al público es limitadísima. El gobierno se deslindó de esa información, no respondieron nada concreto, o dicen que si hay información hay que irla a recoger, pagar extra y que solamente se da en físico. Entonces,
Pues sí, es una tristeza, no hay información claro qué pasó con ese donativo tan grande que dio PepsiCo a través del BID a México para mejorar el acceso al agua, ¿no? Y el tratamiento de agua, etcétera. Entonces nosotros lo llamamos un gran hoyo negro o un black box, que no sabemos, entra dinero, pero ¿qué sale, no? ¿Qué sale? ¿A dónde sale? ¿Quién lo usa? ¿Cómo se utiliza? ¿A quién beneficia? Es una gran incógnita y es algo que los ciudadanos tenemos que exigir que se nos dé. Y creo que la herramienta que tenemos a través del acceso a la información es valiosa, es importante, no en todos los países existe, pero es una herramienta que cada vez más activistas han usado en diferentes países para diferentes temas para rendir cuentas al gobierno y a las iniciativas privadas que tienen asociaciones con el gobierno. Esta lavado de cara que hacen las propias imágenes no alcanza para cubrir el daño que provocan por el otro lado. Sí, pues no, en realidad no, es algo que pues es difícil igual de contar o de poder poner en números, pero en realidad no, porque el problema que tenemos es que ellos tratan de limpiar su nombre, ¿no? Y decir, bueno, sí, vendemos refresco, pero mira, estoy poniendo una escuela, mira, estoy poniendo bebederos en las escuelas, ¿no? Entonces, la gente y sobre todo la población, digamos, beneficiaria, pues no lo ve tan mal, ¿no? Y también encontramos que muchos, actores de gobiernos estatales, pues dicen, es que si no, tenemos esta ayuda, no se hacen los programas, ¿no? Entonces es un problema de financiación del Estado también, ¿no? Entonces, el problema es que quiénes son los socios que dan ese dinero, ¿no? O de dónde está, los socios que a lo mejor sí podría haber socios privados, pero que no tengan conflictos de intereses o que no sea una doble moral, ¿no? En este sentido, como bien lo dices, por un lado te vendo los refrescos y por otro lado voy y digo que doy agua potable, pero en realidad es una cosa muy insignificante comparado con el daño que hacen. Ujú. Doctora Ángela Carriedo, de verdad ha sido un placer platicar con usted en esta comunidad. Igualmente, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa estoy a tus órdenes. Sí.